Ahí está, y esto anuncia momento de la entrevista en Onda Verde, como lo hacemos desde hace ya 22 temporadas, y en este caso tenemos el placer de recibir a Erika Fontana. Ella es periodista, locutora, y ha estado en un momento histórico, porque con un gran recorrido en los medios, en Telefe Noticias. Pero bueno, le tocó una circunstancia muy particular y que habrá sido, me imagino, muy emocionante, ¿no? Porque ha conducido el debate presidencial. Así que bueno, hola Erika, ¿cómo estás? Queremos que nos cuentes y cómo estás vos principalmente. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Vane, ¿cómo están? La verdad es que muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar efectivamente en un momento tan importante para la democracia de nuestro país y de haber tenido esa posibilidad de moderar nada más y nada menos que el debate del balotaje, el debate final de los candidatos a la presidencia de la Nación. Es un momento, digamos, en el cual se ven, por lo menos de este lado de la pantalla, ¿no? Tensiones, movimientos. ¿Qué es lo que sentiste vos? ¿Qué viviste vos desde tu atril, digamos? Mucha presión, porque es un momento en el que todos tenemos que ser muy cuidadosos de las palabras que usamos y de la manera en que nos dirigimos, en este caso, a los candidatos, que está muy bien. Hay un protocolo muy estricto, hay un reglamento que los moderadores nos aprendemos antes incluso de los ensayos, 3 ensayos que se hicieron ahí mismo en la Facultad de Derecho para estar más cercanos al lugar de trabajo, a las posiciones en las que iban a tener los candidatos. Así que todo está pensado por parte, en este caso, de la organización de CAPIT, que es la Cámara Argentina de las Productoras de Televisión Independientes, y después la autoridad de esto, que es la Cámara Nacional Electoral, que es quien lleva adelante la organización previa de los debates, y va consensuando también con los equipos de campaña y con los candidatos los detalles menores, para que todo salga bien, para que después el ciudadano desde su casa pueda ver y escuchar a los candidatos y después emitir su voto lo mejor posible. ¿Cómo viviste el proceso previo? Estuvo buenísimo esto de que se abra, digamos, de forma federal para todos los periodistas. Fuiste nuestra representante femenina, también previamente en el anterior debate había estado Sergio Roller, pero ¿cómo viviste la previa? ¿Cómo te enteraste? Y Luciana Geuna, que también es rosarina. Claro, claro, excelente, Bárbara divina, Luciana divina. Y por supuesto que lo hizo muy bien. Tuvo nada más y nada menos que el momento de apertura, ¿no? Con Pablo Viña de la televisión pública, que es todavía una cuota extra de tensión. La apertura es cuando se corre el telón. Es el momento en el que nada debe salir mal y afortunadamente todo salió perfecto. Yo lo viví con alegría y con mucha responsabilidad. Te diría, el momento en el que uno va a definir una carrera, en el caso de quien hace una carrera universitaria o cualquier oficio, si te piden el más grande de tu vida, así seas carpintero, gasista, lo que fuera, es el trabajo más importante de tu vida. No puedes fallar. Esa presión, yo no hice ni haré una cirugía a corazón abierto, pero me imagino que sentarte delante de un paciente en una situación tan crítica realmente te pone presión. Yo me sentía así. A pesar de tener muchos años, afortunadamente, en radio y en televisión, y de haber conducido eventos multitudinarios, de más de 15.000 personas, no es lo mismo. Saber que es un evento institucional, que después de eso, miles, millones de personas, por un detalle probablemente van a emitir su voto, es de una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta, por supuesto, que los protagonistas son los candidatos, pero teníamos ahí un rol muy específico, muy preciso, que era el de moderar situaciones si sucedía que entre ellos no podían ponerse de acuerdo en el uso de la palabra o que no se los entendiera cuando daban a conocer sus propuestas o sus ideas. Entonces, practicar eso, ensayar que sea quirúrgico, preciso, no distraer la atención de nadie hacia nosotros, porque el momento es de los candidatos y de la ciudadanía. Que todo eso esté equilibrado, que salga bien, era una presión realmente muy grande y yo la sentí así, la sentí como una presión muy grande a la par de la felicidad que me daba poder estar ahí.
había que, digamos, había que estar, y la templanza, ¿no? En la cual quienes moderaban, de frenar en algún momento que te estás pasando del tiempo, o deje hablar al otro que no es momento de interrupción, digamos. Porque eso también te genera una templanza, porque son los dos candidatos a presidente, nada más ni Ni nada menos. hablar, ni hablar, y además con el temperamento, a ver, con el temperamento de uno, digo, que Sí. uno podía esperar a ver qué situación podíamos tener, y con la personalidad del otro también, ¿no? Entonces, ninguno de los dos era menos, pero teníamos que asegurarnos de que los dos en todo momento estuvieran en igualdad de condiciones, por tiempo y por forma. Eso estaba súper planeado, pedido, hablado también con los equipos de campaña. Pero en el caso de los moderadores, siempre teníamos que tener muy en cuenta de que en ningún momento, en ninguna situación, debía darse o parecer que se daba un espacio o un segundo a favor de uno de los dos. Y afortunadamente no sucedió, estuvo todo muy ensayado, muy planificado para que ellos tuvieran sus 6 minutos, cada uno exactos, medidos segundo a segundo. Incluso en un momento a uno le quedó un segundo y se le dijo, tiene un segundo. En otro momento le quedó, ese había sido Milei. En un segundo le había quedado a Massa 3 segundos. Massa hizo uso de los 3 segundos que le quedaban. 6 minutos para cada uno para usarlos libremente. Y así fue. ¿Qué decían los detrás de cámara, ¿no? Aquellos, los asesores, quienes estaban ahí con los equipos, digamos. Porque vos habrás visto una parte, digamos, desde la tril y otra parte como espectadora, me imagino, ahí sentada en la tribuna, ¿no? ¿Cómo eran los movimientos de los asesores, las miradas, la tos? ¿Qué se encontró ahí? ¿Qué se encontró ahí? Bueno, vos sabés que el tema de la tos me da gracia porque es anecdótico, ¿no? Fíjate que de repente hubo un par de días en la semana en que fue trending topic el tema de la tos y toser y los tosedores, pero lo realmente importante es lo que sucedió con lo que decían y cómo se debatían en este duelo Claro. dialéctico cada uno de los candidatos. Así que primero, desde mi punto de vista, lo de la tos o no tos es algo absolutamente menor. Segundo, durante el primer bloque yo estaba sentada justo atrás de Luciana, justo atrás, en la primera, segunda línea de asientos, ahí estábamos los moderadores con Antonio en este caso. Después en el segundo bloque pasamos a moderar. Yo desde el lugar donde estaba no percibí que haya una intención por parte de gente de toser. Sí, percibí que había gente que tosía esporádicamente, como suele suceder en cualquier función u obra de teatro en la que a veces la gente tose. Pero yo no lo percibí de la manera en la que después se dio a conocer. Lo que no significa que no haya sucedido. Quiero dejar también muy en claro, yo no soy parámetro de verdad en esto, pero quiero decir a cada uno de los quienes está viendo esta nota, Gustavo, que si tienes duda tan simple como ir a YouTube y en YouTube pone debate presidencial, segunda vuelta, balotaje, y lo ve por sus propios medios y toma su propia determinación. Y había tensión, digamos, en los asesores, cuando venía el corte, digamos, e iban hacia donde estaban los candidatos. ¿Cómo se vivía ese momento? Las personas más cercanas de los candidatos, su equipo chico, estaba cerca de ellos. Esto es en una oficina que queda detrás del escenario a unos cuantos metros. Esto significa que sus equipos de campaña, sus asesores, estaban ahí, su gente de confianza. Quienes estaban entre el público eran los invitados. Entonces, sin duda, tienen relación y también injerencia en el candidato, pero no tienen el nivel de injerencia que sí tenían los asesores de ese grupo chico, con el que nosotros nunca tomamos contacto. Por reglamento, nosotros nunca vimos a los candidatos, ni antes ni después del debate. Los vimos en el momento en el que los presentábamos al escenario. Así que no los saludamos ni a ellos ni a sus equipos de confianza. Eventualmente los invitados, de la misma manera que había invitados por parte de la facultad, de la Cámara Nacional Electoral, que también estaban ahí de partidos políticos de distintas provincias, también por supuesto estaban de Santa Fe. Así que entiendo que si hubo un momento de tensión para corregir alguna estrategia fue en el interior de esas oficinas que nosotros no vimos ni escuchamos.
Vale. Sé que buscando info tuya, obviamente, como investigamos a todos los entrevistados que pasan cada sábado por Onda Verde, encontré algunas cositas que me llamaron mucho la atención. Sé que el periodismo es obviamente tu medio de vida, algo súper importante, lo has descrito muy bien en muchas notas. De hecho, para poder ejercer la profesión y compatibilizarlo con el rol de mamá, dormís muy pocas horas, 3, 4 horas por día, ¿es cierto? Sí, es cierto. Y Duermo por poco. último, ¿alguna vez sacaste música, fuiste DJ? Me gustaría que me cuentes Ay, algo sobre eso. sí. También hubo un momento de mi vida en el que Bueno, había un poquito más de tiempo, un poquito más de tiempo, entonces podía disfrutar de eso que me gusta mucho, que es la música, pero me gusta mucho, muchísimo también. Entonces, mi paralelo es este, mucha gente sale a correr, 1 o 2 horas, se junta en grupo, va a correr. Bueno, yo me juntaba con Stanis, con mi amigo y también DJ, y armábamos sets juntos hasta que finalmente me animé a hacerlo con él. Así que durante un tiempo, un par de años, pudimos hacerlo juntos y hacer presentaciones también, armar sets juntos. De hecho, editamos 2 discos con sets que nos gustaban a los dos y que los hemos armado y me encanta. Pero llegó un momento cuando vino mi segundo hijo que ya no me dio el tiempo, ya era inviable, era inviable. Porque el periodismo, como ustedes saben, no es un trabajo que uno puede hacer un curso cada tanto, por ejemplo, para actualizarse. Y la base de tu conocimiento ya está. Nosotros trabajamos todos los días con materia nueva de cosas que desconocemos. Y de golpe te encontrás hablando de un submarino que desapareció en los mares del sur y de golpe de una guerra con un conflicto de 2 países, una guerra tan complicada como es hoy el territorio de Gaza entre Israel y Palestina, o con un conflicto internacional de otras características, la guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, ¿me explico? O sea, sí, nuestro trabajo tiene todos los días una carga horaria que no se ve en la tele o en la radio o en el diario, que tiene que ver con la formación propia, con llamar por teléfono, con hablar con especialistas, con profesores universitarios. Decir que hoy tenemos internet, claro. pero Sí. los periodistas de antes tenían que ir a la biblioteca, a la hemeroteca para verlo y tener una memoria, ¿no? No sé, de elefante. Bueno, todo eso es tiempo. Entonces, fue inviable seguir con mi hobby, lo tuve que dejar ahí y de todas maneras sigo disfrutando. Cuando voy a un lugar a escuchar música o cuando estoy con mi amigo Stanis, también disfruto el vicio con las bateas con él. Erika, hablabas de todo digamos, el recorrido, ¿no? En el periodismo y las cuestiones de la época que no había internet y demás. Eh, Arrancaste acá en Rosario, bueno, con tus trabajos y, y jugaste la final del mundo, porque lo dijiste, digamos, el debate fue el top, digamos, ¿te lo imaginaste en ese recorrido, digamos, llegar a jugar la final del mundo, digamos, estar ahí en el debate presidencial? Y si lo No, pensaste cuando eras chica, no sé. no, si tenía un sueño como cuando era estudiante, era conducir un noticiero de televisión. Me encantaba, me encanta. Afortunadamente tengo la fortuna de tener por profesión mi vocación, ¿no? Entonces logré eso. Esto que llegó es un regalo. Por un lado, de verdad, un regalo del cielo, teniendo en cuenta que somos muchos profesionales, Vane, Gustavo, y ustedes, igual que yo, conoceremos muchísimos, que les sobran condiciones, creo, para estar en el debate. Pero la verdad es que hay muy poquitos lugares. Entonces, cada canal de televisión proponía una dupla. En total creo que fuimos 20, ¿no? Propuestos, de los canales de Buenos Aires, pero como bien decías, también del interior del país. Y en los 2 primeros debates se hizo sorteo. De los que quedamos, que no entramos en ese sorteo, creíamos que también iba a haber un sorteo final para este debate si es que finalmente se hacía. Y se dio a conocer que fue una selección. El equipo de trabajo de cada uno de los candidatos con la Cámara Nacional Electoral dijo, bueno, tenemos este equipo de gente. Y fuimos seleccionados. Entonces, realmente sentí que vestía la camiseta en este caso de Telefe, pero como trabajadora de los medios también, ¿Sí? de la locución, del También periodismo. Se unían las 2 hay, cosas ahí. hay algo de, digamos, de estar en el momento justo
y en el lugar indicado? Porque vos estuviste muy poquito acá en Rosario y decidiste irte a Buenos Aires. ¿Fue difícil esa decisión, dar ese paso? Definamos muy poquito. Ah, Estuve 13 años. Nosotros te hubiéramos querido ir Mira, un poco pero más, no, pero sí. por eso, yo siento muy cerca a Rosario, sí. pero muy cerca. Yo viví 13 años, desde los 17 hasta los 29, ya casi a los 30 me vine a vivir acá. O sea, hice ahí la carrera de locución, después hice periodismo, hice cursos también relacionados al periodismo, estudié en Aricana. La verdad es que gran parte de mi vida está relacionado íntimamente con Rosario. Sí, yo me refería a la parte profesional, digo, como periodista, los rosarinos pudimos disfrutarte un corto, 7 años. bueno, pero nosotros te queríamos más. Te fuiste. Eh, a ver, fue difícil la decisión de venir a Buenos Aires porque no conocía a nadie. Lo que hice fue, una vez que mira, fue así, Ivane, cuando me aprobaron la tesis de la licenciatura en periodismo en la facultad, en la UNR, ¿no? En la facultad ahí en Rosario, al otro día que me dieron la nota, pedí una entrevista con mi jefe, con Alejandro Tolosa, y le dije, quiero ir a trabajar a Buenos Aires. O sea, me encanta acá, estoy muy agradecida, pero quiero crecer. Y mi jefe tuvo la gran generosidad de decir, bueno, pues voy a preguntar a ver qué posibilidad hay. Y cuando se abrió una posibilidad de cronista en Buenos Aires, me llamaron. Entonces vine, primero, para hacer una suplencia en la conducción, que fue como un terremoto, porque yo me había propuesto como cronista, entendiendo que obviamente uno tiene que hacer el camino desde abajo, ¿no? Pero el jefe de ese momento en Buenos Aires también conocía mi trabajo porque muchas veces que sucedían cosas en Buenos Aires o alrededores, yo hacía los móviles para Canal 5 y también para Telefe o para el resto de la cadena del interior. Así que vine primero a hacer una suplencia, eso fue en diciembre de 2005, y ya en febrero de 2006 me vine a trabajar como cronista. Estuve 1 año y medio como cronista en la calle, cubriendo todos los eventos como corresponde, haciendo informes y demás, y en 2007 ya empecé la conducción de Diario de Medianoche. ¿Cómo empieza Erika Fontana a tener gusto por la cámara, por el micrófono? De chica, ¿cómo arranca Erika Fontana su idea, o su pasión por el periodismo? Escribiendo, me gustaba mucho escribir. Antes de definir la palabra periodismo, antes de pensarla siquiera, me gustaba mucho escribir y me gusta estudiar. Mira. Me gusta. Mira, mi primer sueldito, lo tuve a los 15 años, porque a los 15 empecé a trabajar en radio, a trabajar, otra vez, entre comillas, en Reconquista. Pero tenía un sueldito, y lo primero que hice fue comprar una máquina de escribir. Me alcanzó para eso, que es un montón. Hoy, no sé, con lo que hoy sería una computadora, ¿me explico? ¿Sí? Pero me gustaba mucho, me gustaba y me gustaba estudiar. Entonces, cuando había alguna broma, tipo las lógicas, ¿no? De quien estudia o quien se destaca por estudiar, a mí me daba gracia ¿Te porque gustaba? lo sentía así. Entonces no me era raro estudiar y compartir lo que sabía también, ¿no? Cuando algún compañero necesitaba alguna mano o lo que fuera. Ya terminando 5.º año, yo quería estudiar, ¿qué quería estudiar? Comunicación. Economía. Ah, No, mira. fíjate, ya trabajaba en la radio desde los 15, pero me gustaba mucho economía, contabilidad, había ganado una beca por mejor promedio en la escuela y había hecho una pasantía en un banco, 17 años. Y yo quería estudiar economía, pero había un productor en Reconquista, un productor a nivel provincial, que se llama Leopoldo Facal, y me dice, pero ¿cómo economía? No, dice, vos tenés que estudiar locución, periodismo, porque estás... Dice, en todo caso, estudiá después lo otro. Y lo pensé, y ahí fue como, llegó a Rosario con mis 17 años y no habiendo estado nunca en Rosario, me fue a buscar un primo que estaba estudiando psicología a la terminal, y me dice, mira, lo primero que tenés que hacer cuando pisás Rosario es ir al Bar El Cairo. Así que fuimos a tomar un café al Bar El Cairo, pero al viejo Bar El ¿Sí? Cairo. No el moderno, bonito que está ahora, el original, el bodegón.
Y me contó toda la historia de la Mesa de los Galanes, de Fontana Rosa, en fin. Así que ahí di el examen para locución en el ISET 18, que tomaba la gente del ISER, quedé, y bueno, a partir de ahí seguí estudiando todo lo que pude, entre trabajo y estudio, todo mi tiempo fue dedicarle el tiempo que tenía a hacer lo mejor posible mi trabajo, que me gusta. Doy fe porque también buscando encontré, fuiste a estudiar a España, producción. Sí, producción de noticieros de televisión. Mirá. ¿Cómo venís con las entrevistas? Esas tan afables que hacés, tan amables, porque vos tenés tu amorosidad en las preguntas, tu calidez cuando entrevistás, porque son historias, ¿no? Historias que vas encontrando de personas conocidas y otras que no. Digamos, ¿cómo venís con eso? Grandes historias de vida. Fíjate en qué poquito uno aporta lo que estudia, tantos años de estudio, tantos cursos, lo que fuera. Porque yo en esas entrevistas me siento a escuchar. Soy una privilegiada. Lo único que hago es hacer preguntas cortas y escucho. Hay algo fundamental que tenemos como premisa en estas entrevistas de este ciclo que se llama He vivido, que no estamos ahí para juzgar a nadie, digo por si en algún momento hay un personaje que desde el otro lado se percibe con algún sentimiento a favor o en contra. Nos sentamos a conocer una persona. En el último periodo, personas muy conocidas. Pero efectivamente, como decía Gustavo, empezamos este ciclo en el año 2018, con personas mayores de 80, 90 años, absolutamente desconocidas, pero que tenían unas historias de vida, después de una selección de producción, obviamente hay un equipo de trabajo atrás, que yo me sentaba a escuchar y eran historias de película de Hollywood. Era como decir, pero ¿cómo nadie filmó esta historia todavía? Entonces, me siento acá con un perfil de escucha. Ahora, también quiero decir que en otro momento hice otro tipo de entrevistas que ya no te permiten un perfil pasivo de escuchar solamente. Las entrevistas políticas son mucho más complejas. Entonces, cuando Telefe abrió su programación informativa a la mañana, la primera mañana, para competir con Canal 13, el programa se llamó Bailes Directo y lo conducíamos con Gustavo López. Y ahí las entrevistas no eran tan fáciles, porque yo hacía las entrevistas políticas, lo teníamos a Aníbal Fernández, teníamos todas las semanas representantes de la oposición también. Y entonces ya no te quedas en un papel pasivo cuando alguien te responde algo que sabes que no es. O que no estás de acuerdo con determinada respuesta y que podés repreguntar. Entonces ahí tenés otra postura y por supuesto que ahí sí influye mucho el nivel de información que tengas. Esa es la versatilidad, digamos, ¿no? Que hay que tener, interpelar también en algún momento. Pero, viste, tiene un costado distinto también esta entrevista de escucha, esto que vos decís. Porque hay un intercambio, hay un aprendizaje. Totalmente, bueno, el aprendizaje, me quedo con eso, lo que uno aprende, lo que uno escucha, lo que han atravesado para llegar a donde están. Ahora una de las últimas entrevistas que hicimos con David Lebón, por ejemplo, de su sufrimiento con su familia, con el fallecimiento de su hija en Estados Unidos, ese sufrimiento que no se ve, pero que en una entrevista como la que tuvimos, se emocionó él y me emocioné yo, cuando hablaba de su mamá, un hombre que tiene 60 y pico de años y que fue uno de los emblemas con Serú Girán, que es amigo todavía hoy de Charly García. Porque te sentás a escuchar en una entrevista que dura casi 2 horas en la grabación. Después al aire se edita y salen 15, 20 minutos. Pero realmente es un privilegio que tengo de sentarme a escucharlos. José Luis Perales, por nombrar a alguien internacional. Diango, por nombrar otra persona. José Sacristán, que lo entrevistamos este año también, 80 años, un actor que vos te preguntás, digo, ¿tengo el derecho yo de estar acá sentada como si fuese amiga de esta persona para que me cuente de su niñez, de su vida, con la generosidad con la que la hacen? ¿Viste? Ese clima, el periodista lo propone. No siempre se logra esa cercanía para que haya emoción. La emoción es natural, ¿se da o no se da? Muchas veces no se da, pero muchas veces sí se da y quedamos amigos. En el sentido de la palabra posible, ¿no? Jorge Delía, por ejemplo, actor de más de 80 años.
Quedamos en una relación tan linda que nos mandamos mensajes, audios, nos llamamos por teléfono. Bruno Gelber, uno de los pianistas más eximios del mundo, nos juntamos a comer, nos invitó a su casa, porque la charla trasciende la cámara. Claro. La sensación de dos personas al encuentro en una charla nutrida, respetuosa, sobre todo respetuosa, es hermosa. Juan José Camero, ¿te acordás? Ah, sí, actor Bueno, Camero. Nazareno y el Lobo, emblemático, más de 80 años. Fuimos a su casa. Cuando nos fuimos de su casa, con toda su generosidad, dice, van a comer, los espero. Mirá. Charlamos. Eso es impagable. Claro. Tengo la fortuna de que la profesión, el medio, la circunstancia y el camino recorrido me hayan puesto hoy en este lugar. No sé dónde estaré mañana. Lo único que sé es que quienes, otra vez, podemos hacer lo que nos gusta y le dedicamos mucho tiempo, no estamos pensando en si va a venir un premio, un reconocimiento, estás pensando en que salga bien, en que esté bien y en que uno se quede conforme con que dio lo mejor de uno. Qué bueno, qué lindo está. Vane. Sí, no, me quedé con esto de que disfrutan mucho este ciclo de entrevistas de He Vivido, que nosotros como espectadores también lo disfrutamos muchísimo, porque son historias que quizás si no hubiera un vehículo como un periodista como vos que los cuenta y un canal que lo pone al aire, no las conoceríamos. ¿Hay algo en lo periodístico de este estilo o de otro que te hubiera gustado hacer y es una propuesta que todavía quizás no llegó? Me gustan mucho los programas de preguntas y respuestas. Pasapalabra me encanta. Mirá. Me encanta. Me encanta jugar con mis hijos y con mi marido, me encanta. ¿Te ves en Pasapalabra como concursante? Estuve y creo que voy a estar otra Sí, ya vez. sé. Creo que voy a estar otra vez. Mirá qué bueno. Y como conductora ese tipo, también te gustaría, nos decías. Me gusta, sí. Por supuesto que Iván es espectacular. No hace falta que yo cuente la cultura general y la caballerosidad perfecta que tiene Iván para llevar adelante el programa. Dicho esto, me encanta ese tipo de programas, los 8 escalones, me encanta. Me encantan los programas de conocimiento, los que te desafían. Sí, me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, Erika, la verdad que es un gustazo, y esto que vos decías, ¿no? Nosotros entrevistamos también acá, digo, y es un poco una sensación compartida desde otro lugar, y está bueno. Y cuando te hemos entrevistado a vos, nos ha sucedido esto que vos decís también, ¿no? De ponernos a escuchar y ver historias como la tuya, por ejemplo, que realmente siempre con tanta generosidad nos contás y nos atendés. Así que bueno, gracias, la verdad que gracias. Gracias por tu tiempo y por tu espacio. No, la agradecida soy yo de haber podido contar esto y de compartir con ustedes. Así que gracias Gustavo, gracias Vane y gracias a Rosario, porque siempre que puedo vuelvo y también al aire me cargan de que soy la embajadora turística, porque ponen una imagen para arrancar el noticiero, por ejemplo, decimos, bueno, la imagen acá en Costanera Norte, la imagen en Mar del Plata, y cuando ponen la imagen del monumento y Rosario, yo me explayo y digo, bueno, ya está. Y es la cargada de siempre, pero quiero a Rosario tanto como mi ciudad natal, como Reconquista. Así que muchísimas gracias a ustedes por permitirme este contacto otra vez. A vos, y así pasaba Erika Fontana por Onda Verde.